Baisha papa, eisha papina, coina na ame ayuma. Agüeruma penguin di programa nyande programa gira vagina. Ya adorado hermano fuera Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, güey. Estaba Fran Itapúa, Paraguay, güey. Y puta suma pendiente, güey. Ame evo pemetinha abrazo rompe espalda nyanyi molomo pununu. A peisa llamoña punuña de programa que te diga Araguaca. Adorado hermano fuera Juan capítulo 4 verso 15 de mañana, edición número 239. Ah, qué pasaita, qué bárbaro, allá jamás. 4:15 ve, abu llegue entero que te me llevo sacabe Roe Sergio de BI, guapa moimba ereba. Entero ve a mi hombo guayna y mensajito mi. El número de veces año pina. Más 595985162 PAB esa cutuja yalito. Y ya le ponen de día ayuno, oración, vigilia. Pembo use mino obedece a Camí, pejan en el número. Jaunio yurañan de ya ponen de pregunta lo intas. Es importante ahí. Llamándola a veces algunos días yo me detalle tu use y nada a veces no atendéis porque ya ni bochuco ni bailo y tal, de ahí y me a veces en estudio, a veces ya responden ya de la pisacuera y me grupo veja ella veo ya con la llamada ni a tu ni atender usted la tema si no pembo uno la vende WhatsApp mi pende mensaje de texto va pues está bueno pues ya leer por el problema para botar si culpa alguno no atender no yo le llamanda y no va a ver de ya pero probar cuando no hay problema ahí 4:15 de Yohanan y hebreo pues Juan se llama a tu Juan echando ahorita hay cuatro Juan Evangelio de Juan motivo veo poniendo que va a ser Evangelio de Yahoshua según San Juan otros y Evangelio de Juan. ¿Cuál es la diferencia? No se coja el pesa porque Juan go hoja y llega la hojendúa pues tiene hoja pues allá entonces pero Yahshua lo yapó la Yahshua lo predica Yahshua lo boya a lo mismo de la el seno del Evangelio de Juan ya entenden se ya pone como que se a especificar la Yahshua envía pues Yahshua o yapó pues y pues o hija de Juan pero ya aclaramos güey se sabe que te llega 7 de junio sí 7 de junio, un año de vida del programa Torado hermano fuera te imagina maimina saco han hecho mes de la pina ya no está ahí ahí por agua ya apenas mandó a mí ya no han mala yo pues mi pucase lo está la para vio la guarani veñe es la ese gio y la inglés se dio ese baby shower qué bárbaro inglés yo en fin de mes mía a la pita y sí pango ya le como confirmado de fecha de y punja por caso de serio curiba ya allá y cuámalo 7 de junio bora ella primer programa o YouTube ella entonces pues ya estaba pisando más ahí entonces para ya puedo ver el año de agradecimiento anga ya orar que era poner y agradecer al padre o permitió de ya opitin exactamente voy coina el padre por el copa y por la designio bueno oye temorique Juan capítulo 4 verso 15 pico has ve que dan ay
edición número 239. Este verano, 4:15. Y Pucú ya por fin ya se le ya jao. Sí, habemos que hacer aclarar ahí mismo, guri, hago poniendo hilo, entonces si la mujer no entendió el mensaje, ¿por qué pidió el agua ahí? Para que no venga más a sacarla. Entonces si la mujer entendió el mensaje, ¿por qué le pidió el agua para que no venga más a sacarla? Juan 4:15. La cuñó entender y realmente la mensaje va a ir entonces la va a ver que no entendieron va a ir la o me la upo no veo y esa a mí 4:15 la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. 4:15. La mujer le dijo, Maestro, dame esa agua para que no tenga sed ni venga más aquí a sacarla. Tremendo, va. Esa opinión, yo siempre digo en mi opinión. Se puede, ya voy que tú me has lado ya por la comentario, porque es interpretativo, pero siempre es ni de la interpretación no como un breteído disparada en realidad, no se te di la Biblia y la Torah o lo que dijo el maestro Yahshua. Siempre hay que mantener firme que es lo siguiente, es la corriente, un lenguaje, un tono de interpretación, eso Yahshua en el nivel alegórico, segundo nivel de interpretación de la Torah. A pecuñado se hizo de corriente. A veces escribe otro audio. O esa programa ya son donde coiba de vejas y ta chuveina hay potasio ya por no ver yo, o sea, también le hablaba, si Yahshua le estaba hablando en un nivel la Yahshua medio eso en un nivel y claro, y le estaba hablando en un nivel de parábola o de alegórico allá, comparación hoy por un Yahshua espiritualmente oye eso entregarse a ti mensaje allá. Entonces me cuñado cata, o sea, el mismo nivel vende y bueno, como si fuera que yo pillarlo y cosa, bueno, y se me nace hueso ahí, pues no veces hay la hay origina, porque upan una imponancia se embuje y llego porque nunca nace satisfacer ya. Más o menos va por ahí también, se puede sacar hacia ese término. Bueno. Ahora sí, para vos, o sea, para ustedes, yo no entendéis hoy el mensaje, bueno. Y ¿a quién representa? A ver, por fin ya objetivos, vean. ¿A quién podía representar o a quién representaría el marido que al final no era su marido? Verso 16, el marido que no era su marido, Yesami, ya de para alguna pregunta, son ya. ¿Por qué el Mesías quería que la mujer traiga a su marido que en realidad no era su marido? Su marido que no era su marido, que no era y cuál bella de Reina. Y qué bárbaro. 6 a 17 bellos ya le tapea. 4:16. El Mashiach ya Joshua le dijo, ve, llama a tu esposo y ven acá. Hay diferencia entre el verso 16 de Reina Valera latinoamericana y la BIM. Haga la diferencia, 16 esposos, 16 Reina Valera, 4:16 Jesús le dijo bella. Si a mí Yahshua le dijo, ve, llama a tu esposo y ven acá. En esposo.
Yahshua le dijo, ve y llama a tu marido. Marido. Bueno, pues lo mismo, la misma cosa, ¿no? Marido y esposo. No, ahí no hace la diferencia. 16 de la... Algo latinoamericano ahí. En latinoamericana, a ver ya de cuál. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Marido, esposo. Bueno, la misma cosa. Diferentes términos, pero tiene el mismo significado. Pues, el concepto de esposo en el hebraísmo, otra cosa ahí. O sea, implica que tiene un compromiso de fidelidad, de atención, de brindar protección y sustento, procreación, formar un hogar. Bueno, va la de dentro del va a ser la marido o esposo allá. Oye, la fidelidad, la esposa cumplía el compromiso conyugal en Virecón y no me faltaba en la oportunidad en Virecobe, o Mongaruana y familia, ya no traicionaya en Virecobe, en Virecón no traicionaya chupeo, yo putuona y cuey, ando ñombo faltaya la, pepilla payo, entonces no faltaya, la ñembo se puga, uyo se guija, pero ya listo. Para ti compromiso yo dentro del pacto matrimonial. Por imbarete ahí, ¿no? O sea, tú se sabe ahí, de Utaque, no, cuidado con eso. Hay acuerdo mutuo en ese, en la hora del chanchan. Bueno. Yesami. Sí, en cuanto a, porque a me estaba poniendo, entonces, ¿por qué no le mataron a la mujer? Ya también el versículo vemos ya pise ina. Ya de me 16. 4:16 veñe. ¿Por qué no le mataron a la mujer si ella no estaba con su marido? Bueno, pues tampoco dice que estaban en adulterio. Pero para 17. Uno, otro, hay que llevar en cuenta que esperando y regir por la ley, por la Torah. Quizás si se regían por alguna ley, pero no que regir la Torah, ¿ves? Sí, adulterio, muerte para los dos. Pero a ver dónde iría hoy, y es a mí 16 vengo y media. Y ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido. Bueno, porque 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, de Israel o adulterar, y no se habla de adulterio acá. Para aclarar el tema, AP y la ley, otro problema. Ellos no estaban sujetos a la ley de la Torah. La ley de que en ese tiempo sí todavía se le mataba a los has tenido de Israel de cuál y con apeti 5 nemenahandi jala con anda ahí nemena no ni en ninguna versión. A ver, no menciona acá adulterio. No. Le dijo que tenía 5, pero el que ahora tiene no es. Tampoco le dice que este es el sexto marido. ¿Por qué se habla de 5 si acá dice que ella tiene 6? Y por algo se con anga ere cuando ella el que ahora tienes no es. Piensen ya lee allá. Aún en la Reina Valera dice así. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Hay una mena peayo. 5 eres kokuri. Ako anga eres koa. Peandaja o sea, hay 6 esposos. Pepillaba. Da cual hay versión para la beberecoa, pero por lo menos Reina Valera, y claro, y la vi impresión de ahí. Y es a mí latinoamericana.
16. Yo apache la pregunta para comparte, pero ya responde taika tu heisha. 16, hey. Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Bien, no tiene marido, pues has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. Y claro que yo, ¿verdad? ¿De dónde sacan que muy menos en las ahora coja las 6? Esa, a picha a veces. No es, y claro que te digo, no es, de hecho es, no es, ellos van. Entonces, ya yo pongo 16, va la pregunta, ¿qué tipo más por representar? La Yaimena. A ver, ¿y por qué el Mesías quería que la mujer traiga a su marido que en realidad no es su marido? Marafio he votado Guerula, me onda la Yaimena, Marafio he votado Guerula. Pues ya ponte yo va ya piso de venir ya es aprobar yo ya esa va cuña país sincera ta homba y le estaba probando, ¿verdad? Pues si Yashua sabía que no era su marido, ¿verdad? Pues algunos y quizá un momento jamás ella, pero tampoco dice eso, pues esto, sino lo más probable es para probarle a la mujer en su sinceridad. ¿Por qué? Porque oye revelase como oye revelata como el Mesías, pues entonces es ita shuein. Ukarang revelahan, oye revelahan, más pecuñame la, porque pepe cuña ita shuein anga. Le amo todo eso de varo cae basun deo. Varo. Dego entonces da, bueno reira, dego beti a Malaysia beti profeta de Job 19 ya. ¿Por qué? Oye, soya pues yo te pregunta, pecuña barajar la pregunta y sincera, o impona, la respuesta es una medalla, no tengo marido allá. ¿De dónde? Y para ayudar. Mira, 16, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. De isu bebe cuña, no, tengo pe arecuaco, anganda y semena, tengo a entender ya. De isu si no, yo no sé con la semena. De donde y país bebe cuña, pero va, eres becuñado pillar la, ya soy profeta porque y veis eso sí 5 de cubrir pero que anga de coina para eso o de cubrir para poner más de apareció pecuñán de irisuelo en hagurila ni no mombe uso la historia ahora coja 5 y mena vamos allá suave todo pues la verdad sí como profeta el padre le revela al hijo le dio ese don la revelación. Entonces, a veces hizo que cuñan de otro profeta. Maliciando y profeta. Vaya que va a maliciar si ya hoy acertamos. 19. Pero en el original lo dice al parecer. Reina Valera pues ya se pone en cuestión de duda. Pues me parece. Esa palabra me parece. No aparece realmente en los manuscritos más antiguo. Lo que aparece y la mujer le dijo, maestro, veo que tú eres profeta, o afirmas de varón. Pero de leer Reina Valera ve y de amalicia donde es profeta, ya bomba, ya amalicia, pero si ya le pa que mojo. Va te pota ver. O sea, amalicia. No, eres profeta. La mujer tuvo una confirmación de que el peonía poñe no solamente era un sabio de la escritura, no era un varón diferente, no era un judío diferente, sino que también era un profeta, estaba cumpliendo algunos requisitos del Mesías, porque iba a leer la escritura, ¿ves? O profetizar allá. Entonces esa era señal suficiente. Algunos ven más señales para decir al Mesías, hoy ponan de la Mesías el enviado. Voy a eso probar yo mi judío. Ella pone señales, ella pone señales. Pero para cuñar, ya sea simplemente predicar, ya pues yo este nivel de parábola, o entender caso de la ire guau mío, Espíritu Santo, o profetizar acerca de su vida.
y wow, bebé ya listo. O sea, no sé si que esta mujer qué señal más vio en él, pero a lo mejor otro orecoveta más información, pero se la capta. Pero no es para hacerle casar ni para nada. Algunos hoy sabe compromiso. Es para hoy que toda noche o revela bebé cuña me inalamba e apuja para ahí. Bueno, a nivel alegórico. Pago y Seina, amigo, ¿qué significa a nivel alegórico? Comparativo, o sea, ya puede tipo parábola, ya puede parábola comparar algo, o v tiene cosas, pero peor que tiene mensaje, es katana en lo espiritual ahí. Lo mismo que Pedro, pero esa división o de vaga violado de mantel y arila cuadrúpedo animal heredera lo entonces y bueno ya upaitea lo ñanda por prohibiciones. Pero ve versículo 17 de Hechos 10 y Pedro no entendía la visión hey. Apeamos 19 y la espíritu revelado eso es na. Usted es página más o menos ver. A 28 ve que tú ya a mí me mostró Elohim hey. Visión, pero ya por revelación, pues. Pero lo que él vio era una visión, aunque tengo por anduve ser lo mitad, alegórica. O sea, o esa visión no puede por el mensaje de descifrar, tipo parábola. Pillaba. Pues ahí fácil vean, vamos a unir. De Isai Catuetela, algo que sucedió literalmente, ja pecheteya, pues no, es descifrar, ja pecuñame ahí, ya soñé, ebeti, tono espiritual, o descifrar, maíz. Allá. Y bueno, era una forma de hablar de los, se usaba mucho parábola en ese entonces. Andas está y no entendía. La mitad va a criticar con cuñada, no entendéis, no, pero parábola, eso es un maño. Está ahí no entendéis pero si que por lo menos viñe convertir. Oye, tú con la oye, besas no pillé más hoy. Oye, ahí no entendéis belleza con cuñado entonces. Entonces, casi se la nivel alegórico. Bueno, a nivel alegórico, bueno, y hipotética comparación, bueno, simboliza algo ahí, pecuña. ¿A quién simboliza? Va, ella es Guri. Simbolizar las naciones, representar las tribus perdidas. Añandejo y día y representar la tribu perdida. Allá. Entonces la mujer ahí estaba representando a las 10 tribus perdidas. Y ahí mena, o representa alegóricamente hablando. A la fe adulterada, la identidad falsa, peyerovia, daja ella añetegua. O yerovia, ahora es creencia, pero dojo y la tape por ahí. A ver, cuñas y más. Pues descendencia de nuestro padre Jacob, allá. Pero y vida fuera. Va el ley pico respetar, va el ley pico obedecer, va el Shabbat, va el Shabbat enseñanza pico regila y vida. O sea, en vigila se bebe. Mundano, pagano. Ya. O sea, usted agina la imena. Ese el que tienes ahora no es tu marido ellos. Eres ellos, usted agina la falsa religión, la falsa doctrina. La identidad, la identidad doctrinal falsa. Oye, identificate doctrina, pero doctrina no huye del padre. Está muy bien. Doctrina contaminada, idolatría, hererea. Peado simboliza la nemena, pero anga ere cuando hay nemena eso. Da inemena banda la pacto porque marido para que te africano la mena esa es la mena
Bueno, donde ella pueden 10 pactos de fidelidad delante del Padre. Nende jode shue, nende jode ine. Peño putino, pe guataño nie, pe formar betín hogar, pe criar familia, pe yo apoyar, pe yo ayudar, pe yo comprender, pe avanzar juntos. Betí compromiso, betí pacto delante del Padre. Entonces, pe ako cuñando recueñe ti compromiso, pe ako cuñba, no entendí. Cualquier momento ya Jaupeabe Cuimba simboliza entonces la falsa doctrina, la fe no verdadera, la fe adulterada, la doctrina contaminada, idolatría erea. Anga erecoa pena ineme. Bebe ya pillaman va a simbolizar que ahora tiene no es tu marido. Ya pillaman va a irse igual. Ya va te coba inaloita, ya Japón va a ser. Bueno. Lo mismo, apaco cuñaña representan de Oñande goina la tribu perdida bella y que anga por la fe en Yahshua HaMashiach. Ya de confese, ya acepta la y sacrificio, la jugu rupiña de ya de perdón, ja el Padre o permitían de ella y que dentro de la ciudadanía de Israel en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 34. Jeremías 31, 31, 33, y que con los mandamientos en el corazón como pueblo de Yahweh, pero con un nombre, no como gentil, con un nombre. Villabain, investiga miuba, va eres bañandeo y la israelita, a partir de que ella mongara y cañe moña pumican el nombre de Yahshua HaMashiach. Jerabe, según Hechos 2:38, apóstol Pablo dijo a ella mongara y cañe Yahshua era moña pumica. Hecho 22, 16, 19, 5 de hecho, todo habla del bautismo en el nombre de Yahshua. Entonces, ese era el pacto, ese era el que te introducía dentro del nuevo pacto. Ahora pone ciudadano israelita, porque pues venía pero una paitén de pecado, pesa ina Jeremías 31, 34. Oye, me ende el Espíritu Santo, Ezequiel 36, 27. Maena, es cumplir jamás el mandamiento. Amo hoy el mandamiento. Jeremías 31, 31 al 33. Y pondré mi ley en su corazón. Y yo seré ellos por Elohim y ellos serán mí por pueblo. Pero haré un pacto nuevo. ¿Con quién? ¿Con los gentiles? No. Cuidado con eso, será. Pero analiza por mí, bebé. Porque somos israelitas. Entonces, ustedes ni cumplir pegan un lado simbolizado, pegan a nivel alegórico. Pe cuñada simbolizada en la nación gentil, bueno, ni injertada en el Mesías, o aceptada al Mesías, oye, preguntas, imagina, belluna, de curía, topalan, bueno, ni convertió, ni injertada, o aceptada en la fe. Como ponamos la ecuatía, pero va a corregirte la vida, obviamente que sí. Ahora, yo no quiero, acá me preguntan, ¿cuál habrá sido la causa de que la mujer haya perdido a su, bueno, Natopay, comentarios hay de todo. Pues algunos ahí porque no recuerda vuelve vida digna, vení, no se coge potiponay, o traicionar la imena, otros ahí viuda, o manomba su hija, era cueste ahí, bueno. No sé, cada uno va a sacar su conclusión. No habla de eso. O sea, hay partes que tampoco, porque es necesidad, y voy a revelar de la vida privada de cierto personaje que se respeta en la escritura. O sea, ¿de qué nos edifica si el cuadro es el pasado? Porque ese, a lo mejor puede la mensaje. Ahí, esa parte, Yahshua, todo está planeado por el Padre. Permite que se encuentre con esta mujer para enseñarnos. Vida orajado, pecuñaña, relacionar y la ñandere cobre ahí. Como gentil, ya injertata ajina. Ya recibía al Mesías, ya recibía el mensaje, ya uana shuwi, ya recibía el Espíritu Santo completo. Ya ñandere es paitego y pupa. Ñandere representaba una de las 10 tribus perdidas. Allí cuayanga uja oral Yahshua revelata ñandere. Posiblemente oye me ñandepe ita monotío y jabe la ñanderera y ita la tribu peguaba. O sea, todo esto tiene que ver con una enseñanza espiritual alegórica.
ñande y me upe ni la pe mañana la pe cuña amba eva pe cuñara jamás me jode y me na pe va cuñane ñane interesado pea la vida privada ajena. O sea, ñande ya aprender ya aprender la ñande instruía ñande bo catupiri ñande heco corregía. Porque lo que no dice la escritura que tú estés oído ñande no heco a mensaje ñande acá hoy nada la bate cota y cota he cama epa más pico ñande cuál se va el problema y no sé, otro more, a lo mejor otro maestro, fuera mi vale, así no aprendiendo y la humilla mi punto de lenguaje se ve. Me van a disculpar. Bueno. Entonces ya entendemos. Eso significa que el que tienes ahora no es tu marido allá. Ya después de ahí, Guri. Estábamos teniendo una doctrina, estamos teniendo una religión, estamos teniendo una filosofía, ya defender upea. Upea la ñan de vida o sambujía. El marido pues siempre tiene potestad sobre la esposa. Entonces, oye, momento ñan de dejé la humía mi religión, mi falsa doctrina, ya pena ese. Cuaco cuña mena anda ella y mena, cuña compañero anda ella y mena. No toma ya en dieta y compromiso íntegro y que ya y tengo nada esa gente. O simbolizado peara. Me pillaba. Bueno, hago por andú. Y los 5 maridos. ¿Qué simboliza? Bueno, ese está en 4:18. Ya te contañan de. Ya no hay de Arabo. Ella mina, te hago 5 maridos. Y un te no tengo marido ahí. Hoy por ahí, no razones, de recoye eso ya no es sincera. Bueno, pero recoge y 5 eso, upearla con la mitad cuasi, allí cuando mamá puedo simbolizar vendas y mena, entonces cuando allí ya nota eso cuando ve allí cuando mamá para cuando 5 das ella, o sea 5 la mena de bomba, ya puedo simbolizar, ya no ya va, el mensaje que tú ya no se ve. Oye, Mari, que llegue, ya llegué, no vale, un poco de ahí, y un toque te ve ya, muy te ve. Pues sí, yo para con no llegué, pero coño de programa era aquí, ¿no? Ay, atorado, hermano, que la shalom, bendiciones, ya yo no para. Thank you.